La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra. De nuevo con ustedes en este contacto desde la Universidad Católica de Oriente. Voz y Palabra. Una palabra que es la de Dios. Una voz que es la de Dios, pero que nosotros, como creyentes y discípulos del Señor, queremos transmitirles, queremos interpretarle, queremos proponer. El Santo Evangelio de este domingo 2 de agosto es una continuación del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde Jesús nos da una enseñanza sobre el pan de vida. A partir del versículo 24 del capítulo 6, nos dice el Evangelio lo siguiente: al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaúm. Al llegar a la otra orilla, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les dijo: os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido pan hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Y le preguntaron: ¿y qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra que Dios quiere es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señales puedes darnos?, le preguntaron, para que creamos al ver las obras. ¿Cuáles son sus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo. Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Palabra del Señor. Muy bien. Jesús está en una discusión con la gente. No sabemos exactamente quién es la gente, pero son cualquiera, somos todos. Van donde Jesús: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? El Señor acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, que fue el milagro que escuchamos el domingo pasado, el 25 de julio, la multiplicación de los panes. Y Jesús les dice: ustedes me buscan no solo porque vieron el milagro, ustedes me buscan porque comieron hasta hartarse. Esto no es lo que Dios quiere, que busquen al Hijo del Hombre solo por la ventaja mecánica, la ventaja cuantitativa, la ventaja material de comer pan o de obtener beneficios materiales. Lo que Dios quiere es que crean en el Hijo del Hombre, que crean en aquel que Él ha enviado y que crean en Él porque Él da la vida, porque Él es el pan de vida. Ese pan que comieron, ese no es el verdadero pan. El verdadero pan es que crean en el Hijo de Dios. Esta es la obra que Dios quiere, que creamos en Jesús, porque Jesús ha sido enviado por el Padre para darnos vida y vida abundante. Amigos, la palabra de Dios nos está invitando
a que como creyentes, discípulos y misioneros de Jesús, vayamos más allá de lo material, de las ventajas. No nos quedemos en los signos, vayamos a aquel que es el significado, Jesús. Jesús es aquel que está anunciado a través de las obras que hacemos los cristianos. No nos quedamos en las obras, vamos a Jesús, remontémonos a Él. Que Dios nos ayude para que este milagro del pan vaya más allá y descubramos a Jesús. Es lo que hemos hecho el domingo pasado, cuando celebramos en Río Negro un bazar a beneficio del Hogar Santa María Goretti. El Señor nos habló en su palabra del milagro de la multiplicación del pan. Y en el bazar vimos cómo el pan se multiplica por la solidaridad. Vimos el milagro con nuestros ojos, vimos el milagro, lo palpamos, porque lo que obra el milagro es la comunidad que se solidariza, que se compadece, que lleva lo poco para aportar, y Dios, por Jesús, se encarga de multiplicarlo. Yo quisiera contarles quién es María Goretti y qué es lo que hacemos en el hogar para que comprendamos, primero, que la multiplicación de los panes se da hoy en la iglesia por los discípulos misioneros de Jesús, cuando tenemos solidaridad con los pobres y cuando tenemos caridad con los necesitados. Y en segundo lugar, para que descubramos, según el Evangelio, que no nos debemos quedar solo en los signos de la solidaridad. Debemos ir más allá hasta encontrar a Jesús, el Hijo del Hombre. Sentir universitario. Santa María Goretti fue una niña campesina, hija de unos mayordomos que habían emigrado a causa de la pobreza hacia la zona cercana a Roma, una zona llamada Netuno. Nació en 1890 en un pueblito llamado Corinaldo. Sus padres, ya residiendo en Netuno, se dedicaron a trabajar en la mayordomía, cuidando de un grupo de jornaleros y de obreros y dirigiendo el trabajo en una hacienda de producción agrícola. La niña María Goretti, enseñada por su madre Asunta, se mostró siempre muy piadosa, dulce, tierna, respetuosa, muy familiar, y observando una actitud aún ingenua y elemental, pero claramente conciliadora y bondadosa. Uno de los obreros de su padre, al servicio de la hacienda, asedia a María Goretti para que acceda a sus acosos sexuales. Este hombre, llamado Alejandro Serenelli, asedia de tal manera y acosa a María Goretti que en una ocasión, en el segundo piso, junto a la habitación donde María Goretti pasaba la noche, Alejandro, al verse rechazado por María Goretti, la apuñala. María Goretti le dice: Alejandro, no hagas esto, Dios no lo quiere. La niña es llevada a un sanatorio
el más cercano que existía en la época, y allí fallece. Pero antes, poco antes de fallecer, ella le pide a su padre que le llame a Alejandro, y Alejandro se acerca. María Goretti le dice: Alejandro, yo te perdono, te espero en el cielo. En 1902 muere María Goretti un 6 de julio. Nace para la eternidad y nace para la santidad. Alejandro guardó estas palabras de María Goretti, y ya cuando tenía cerca de 40 años, Alejandro termina por convertirse y comienza una vida de penitencia y de oración. Cuando el Papa Pío XII canoniza a María Goretti, Alejandro Serenelli y la mamá de María Goretti, llamada Asunta, tienen el privilegio de estar presentes en la ceremonia de canonización. Esta vida de María Goretti ha inspirado la creación del hogar Santa María Goretti, por 3 razones. Primero, porque María Goretti es ejemplo de mujer que defiende su integridad a toda costa y que es capaz de esforzarse para conservarse y protegerse, aún entregando su propia vida. En segundo lugar, porque María Goretti, siendo una niña pobre, campesina, de un estrato social muy bajo, que sufre las inclemencias de la injusticia social, sin embargo, a pesar de esta situación, María Goretti conserva la integridad de su vida, el amor familiar, el afecto con los amigos, y tiene principios, valores que la llevan a ser una mujer que supera su propia situación a partir de esos valores. Y en tercer lugar, María Goretti, asediada, herida, perdona a su enemigo, a su agresor, y ese perdón no solamente la ganó a ella para el cielo, convirtiéndose en santa de la Iglesia, sino que propició también la conversión de Alejandro. Cuando uno perdona, no solamente se gana a sí mismo, sino que también gana al agresor. Para comprender la misión del Hogar Santa María Goretti, es necesario diferenciar 3 tipos de centros de acogida, casas de acogida que se prevén para poblaciones vulnerables. Unos centros son de rehabilitación, destinados a rehabilitar a niños y jóvenes que padecen alguna adicción. Hay otros centros que son de reeducación, para proteger, reeducar a niños o menores que han incursionado en infracciones que están contempladas en la ley. Y hay un tercer tipo de centros que son los de protección, que no son para menores infractores o menores con adicciones, sino menores que por una condición socioeconómica vulnerable, los hace vulnerables, que tienen desventajas sociales y que, queriendo salir adelante en su vida, tienen un ambiente social que no les es favorable, entornos familiares por familias disfuncionales o por estar amenazados por algún peligro social, moral y económico, por la pobreza.
El Hogar María Goretti es un hogar de protección. Allí se reciben niñas entre 8 y 12 años y permanecen en el hogar hasta que lleguen a ser profesionales. Queremos llevar a estas menores hasta que sean profesionales bajo la convicción de que es la educación el principal factor de liberación de la persona y de superación de la injusticia y de la pobreza. Por supuesto que el Hogar María Goretti, al captar recursos, voluntades, solidaridades abundantes, suficientes, no puede dejar que solo las niñas beneficiarias, actualmente 25, sean las únicas destinatarias de lo que allí tenemos y hacemos. El Hogar María Goretti es una institución, patrimonio de la comunidad donde está inserta la corporación. Las veredas de San Luis, Santa Bárbara, Los Pinos, Galicia y demás tienen en el Hogar María Goretti un patrimonio institucional. Por eso, las labores que realizamos y los medios con los que contamos no son solo para las niñas, es para los niños y jóvenes de la vereda, para las familias. Somos una organización inserta en una comunidad, hasta el punto de que la obra Hogar María Goretti no es solo de la corporación, es de toda la comunidad. Todos somos los que construimos esta entidad en beneficio de las niñas del hogar, pero también de todos los jóvenes vecinos de la comunidad. Muchas gracias por la atención que han dispensado en esta oportunidad. Salud y bendición para todos. Que Dios nos conceda reconocer su presencia milagrosa en el acontecimiento de nuestras comunidades, de nuestras familias, para que Dios acontezca en la vida diaria de cada uno de nosotros. Salud y bendición para todos. La Universidad Católica de Oriente presentó Voz y Palabra,